Las estadísticas son dramáticas, ¿no? Ha habido una caída del 30% de los indicadores en general en la China en los últimos tiempos. La mitad de las compañías que cotizaban en bolsa suspendieron esa cotización el año pasado. En el año 2000 el comercio entre la China y América Latina era de 12.000 millones de dólares anuales, y en el 2003 era de 261.000. Ahora eso está cayendo. ¿Está preparada América Latina para aguantar ese garrotazo? No, evidentemente, yo diría que parte del problema de reducción del crecimiento, especialmente en los países suramericanos, está muy vinculado a este fenómeno. Pero pongamos el tema en un contexto más amplio. ¿Qué está sucediendo en la China? China tuvo ese dinamismo en un modelo que esencialmente era un modelo de exportador. Pero ya hace 2 años, yo voy muy seguido a la China, o sea, en las conversaciones ya desde hace 2 años con las autoridades chinas en el ámbito económico, quedó muy claro de que ellos decidieron hacer un ajuste en su modelo, de manera que haya un balance mayor entre lo que es la economía hacia afuera, exportación, con una de demanda interna. ¿Por qué? Porque hay unos sectores amplios con la nueva tecnología, todo eso tienes que dar un espacio a esa gente. En ese tipo de modelo es imposible crecer al 10 o 11%. Entonces, lo realista es que tenemos que esperar una China que crezca a tasas del 6-7%. Ahora, que eso afecta a la región, obviamente. Pero lo de la China hay que mirarlo con dos prismas. Uno, ha sido una bendición, en parte, pero también puede decir que no fue una bendición, porque fue uno de los factores por los cuales los países siguieron apostando solo a las materias primas. Y entonces, uno de los temas que en las conversaciones con los chinos, y precisamente poco antes de la visita del primer ministro a la China, me tocó estar allá en Beijing y conversando con la gente que iba a asesorarlo. Uno de los temas que nosotros le planteamos es de que tienen que diversificar su presencia, no solo pensar en los recursos naturales propiamente dichos. Es importante que lo que ellos aprendieron con gran éxito al atraer inversión extranjera masiva, ¿en qué trajeron inversión? En tecnología, y se llevaron a los Apple, a los unos y a los otros, y resulta que tienen una capacidad muy importante. Y la inversión extranjera que ellos deberían poder hacer en América Latina no debería concentrarse exclusivamente en los campos del petróleo, del gas, en fin. Pero para eso viene el tema de la importancia de la integración regional, crear ese espacio competitivo para las cadenas que permitan una inserción de todos estos productos en los mercados internacionales, incluyendo pues tantos países que tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con... Lo que más me preocupa es que quizá América Latina no aprovechó lo suficiente esa etapa tan buena que tuvo de los 2000 adelante, salvo la crisis del 2008. Sí. Y nos creímos de que lo que había sucedido iba a ser permanente. Y la verdad que, ¿por qué nos fue bien? Que fue el mejor crecimiento que tuvo América Latina en décadas, con reducción de pobreza en una forma increíble, un desarrollo de las clases medias, en fin. ¿Por qué pasó eso? Pasó por varias razones, pero hay 3 elementos que creo que son. El primero es que la mayor parte de los países aprendimos la lección de hacer malas políticas macro, porque tuvimos hiperinflaciones, inflaciones en varios de los países. Y hubo un manejo muy responsable la mayor parte de los países, no todos, pero la mayor parte. Y el segundo fue precisamente esta dinámica acción de China, que tuvo unos precios de commodities que nunca los imaginamos en el pasado. Esos 2 factores crearon una macroeconomía buena. Y tercero, yo creo que en los últimos años también la contracción derivada de la crisis que tuvo los países centrales, Estados Unidos y Europa, la política monetaria que se ha seguido hacia una política de bajas tasas de interés. Entonces, ese conjunto de elementos hizo que estuvimos bien. Pero nos olvidamos de que todo esto puede ser volátil. Si pone en orden algunos aspectos que tienen que ver no tanto con la economía, pero que tienen que ver con la institucionalidad, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con tener procesos de integración realistas, pragmáticos, bueno,
puede avanzar en un proceso al futuro. Ahora, obviamente, si nos quedamos contemplativos y seguimos llorando nuestra pena, diciendo, ay, qué pena, crezco al 2%, bueno, ahí la situación va a ser grave, porque el tema más delicado es que esa clase media que salió gracias a esa reducción de pobreza en la mayor parte de los países, y que no sé si es clase media, pero por lo menos la gente siente la clase media, puede volver otra vez a la pobreza. Y si tú miras un poco parte de las manifestaciones que han habido en muchos de los países que han tenido éxito en el pasado, ¿no? Yo no hablo de estos últimos meses porque hay circunstancias muy particulares, pero vayamos un año atrás, en Brasil, en Chile, en varios países que eran exitosos, es esa clase media que se siente frustrada porque no tiene buen transporte, buena educación, seguridad. México forma parte de la Alianza del Pacífico con Chile, con Perú Correcto. y con Colombia, y le quiero hacer una pregunta sobre Colombia, porque es un país cuya economía ha tenido un comportamiento bastante bueno en comparación incluso con los otros países de la región. Pero JP Morgan acaba de incluir a mediados de agosto a la economía colombiana dentro de las 5 más vulnerables del mundo. Ahí en ese equipo también está México y está Turquía y Sudáfrica e Indonesia. ¿Con qué ojos ve usted hoy a la economía colombiana? No, mire, yo creo que, con todo respeto por amigos de JP Morgan, me parece que es un juicio un poco exagerado. Definitivamente, Colombia es un país que tiene una característica muy interesante. Si uno mira la historia económica de Colombia, nunca ha ido a los extremos. Es decir, en América Latina tenemos la tendencia de las modas. Cuando éramos estatistas era hasta la muerte, nacionalizar. Cuando éramos neoliberales, aunque no estemos listos, éramos la muerte. Colombia nunca. Colombia siempre ha estado en un equilibrio razonable. Tiene manejo muy prudente. Tiene equipos. Uno mira a los ministros de Colombia, del gobierno actual y de todos los gobiernos. Toda mi historia de trabajo con Colombia, que son décadas, yo nunca he encontrado que haya habido mal equipo. Que efectivamente la coyuntura internacional es negativa, estoy de acuerdo, pero yo si veo un país que tiene un potencial enorme, porque tiene recursos humanos, capacidad institucional, y si se llega a una conclusión feliz en el proceso de paz que está empeñado el presidente Santos, pues me parece que es uno de los países que puede tener mayor éxito. Ahora, no hay duda que al igual que los otros, los próximos 2 o 3 años no van a ser tan buenos como lo fueron los anteriores. La gente se ilusionó mucho creyendo que América Latina iba a crecer como crecía hace unos pocos años. Luis Alberto Moreno, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo del BID, que ha estado en esta mesa, publicó un libro titulado La década de América Latina. Muchísima gente era optimista con respecto al crecimiento latinoamericano, pero eso finalmente no se dio. Bueno, hay quienes con cierto sentido del humor dicen que los economistas se pasan la mitad de la vida haciendo predicciones y la otra mitad explicando por qué no se cumplieron esas predicciones. Parte verdad. Bueno, pero ¿usted por qué es optimista? Este no es un tema de economistas exclusivamente. El desarrollo es un tema que implica disciplinas diversas. Necesita economistas, necesita sociólogos, necesita brujos y necesita actores políticos responsables. ¿Y sabes cuál es uno de los errores que yo he visto de mi experiencia de varios años? Que generalmente se reúnen los de la misma secta, ¿no? Hay reunión de ministros de finanzas, entonces claro, todos hablan de la macroeconomía y se olvidan del crecimiento, del desarrollo, de la pobreza. Los ministros del área social hablan de la parte social y así no es el negocio. Lo que hay que buscar es una interacción entre los que ven el corto plazo, el mediano plazo, lo económico y lo social. Pero al final el problema es político.